Bueno, buen día, estudiantes. Vamos a comenzar entonces la sesión de trabajo del día de hoy. La idea es que ustedes puedan ir revisando tanto el material como estos videos, ¿no? Y en esta semana ya comenzamos a revisar algunos enfoques específicos para el trabajo con familia. Recuerden que lo que hemos dicho es que esta unidad consta de 3 elementos para que ustedes lo vayan organizando, las lecturas que están dadas ya previamente y que ustedes encuentran también digitalizadas, estas sesiones, ¿no? Unas grabaciones que vamos a ir haciendo de entrevistas a trabajadores y trabajadores sociales que realizan su labor en diferentes áreas y que de alguna forma nos van a ilustrar cómo algunos de estos enfoques y algunas de estas perspectivas teóricas están presentes en su trabajo, y el ejercicio de observación de algún elemento cotidiano, que puede ser de su hogar, alguna interacción, o algo que ustedes vean en la prensa, o algo que ustedes vean en internet, como para ir utilizando y de alguna forma pensando con estas categorías que vamos a ir revisando elementos de la realidad social, junto con, de alguna forma, dar el soporte metodológico en el registro, ¿sí? Que es algo que no pudimos trabajar con tanta fuerza el año pasado y que la idea es que ahora podamos eh, desarrollar. Y todos estos elementos, la idea es que les sirven a ustedes para tener diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Algunos en el fondo les queda más claro cuando uno conversa y explica a través del video, otros en la lectura, ¿no? Otros haciendo cosas, ¿no? Pensando, mirando situaciones. Entonces eso, la idea es que favorezca los aprendizajes y de alguna forma estas categorías conceptuales que vamos a ir revisando queden mejor ancladas, ¿sí? Entonces en el día de hoy vamos a comenzar, ¿no? Junto con la ayudante, a revisar de alguna manera algunos de los enfoques y de alguna forma, si vamos juntando lo que hemos revisado, eh, en general las políticas en familia, ¿no? Que son como el soporte, uno de los soportes que le dan, que tiene la intervención social, ¿no? Políticas, el marco legal y el marco político, ¿no? Las políticas en familia tienen como un cierto escenario, ¿no? Si en la primera unidad revisamos un poco qué pasa con la familia, ¿no? Qué pasa cuáles son los cambios que ha tenido. Y ahí aparecen algunos elementos que son propios ya de la sociedad chilena, ¿no? Si uno revisa los datos estadísticos del INE o va viendo eh, también el censo o los datos de la CACEN, puede ir como poniendo algunos de estos elementos, ¿no? Cómo se van rearticulando las formas, ¿no? Las diferentes formas de las familias en Chile, que tienen que ver con cómo se constituyen las relaciones, la disminución del número de niños por hogar, ¿no? Eso seguro lo vimos en la primera parte, los tipos de hogares que aparecen y algunos fenómenos que están vinculándose, eh, por ejemplo, a la vida familiar, ¿no? Como la pobreza en los hogares post-COVID-19. Tendremos que mirar muy atentamente cómo los procesos de empobrecimiento están afectando las diferentes formas y tipos de familias, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta es una primera mirada con estos datos sobre algo que está pasando. Y algunos temas que eh, recursivamente se van poniendo una y otra vez, ¿no? El tema de la violencia, el consumo de drogas y alcohol, y cómo eso implica e impacta las relaciones familiares. Y de alguna forma, las políticas en familia, ¿no? Tienen algunos principios, ¿no? En general, cuando uno va a mirar los diferentes programas y políticas vinculadas a la familia, tienen algunos de estos principios, como el enfoque de derecho, pensar al sujeto en su biografía, la corresponsabilidad, la interculturalidad, ¿no? O de alguna forma entender la diversidad cultural, el tema de la participación activa de los sujetos, y es muy probable que todas las políticas que revisemos relacionadas con la familia, con la niñez, ¿no? Tengan este elemento del componente de género, ¿no? Que es más que la desagregación por género, ¿no? Es la idea de incorporar justamente esta dimensión cultural a las relaciones sociales y familiares. Desde ese punto de vista, lo que hoy día revisaremos es algunos de los elementos centrales que implican tener esta perspectiva de género. Y bueno, si ustedes revisaron el video, ¿no? Esa presentación de la profesora Judith Butler que dejamos el otro día, ¿no? Probablemente la principal discusión que se ha ido incorporando ya en las últimas décadas tiene que ver con cómo nosotros podemos distinguir, ¿no? Esta dimensión desde un punto de vista más complejo al ser humano y sus relaciones, ¿no? Donde está esta dimensión del género, ¿no? Más vinculado a la cultura y a las producciones culturales sobre el ser y el estar en las diferentes posibilidades que nos da esta corporalidad y esta dimensión biológica que es del sexo, ¿no? Y de alguna manera la idea es poder salir de esta oposición entre sexo biológico, género, cultura, porque los seres humanos somos ambos, ¿no? Recuerden que tenemos una dimensión
biosociocultural, ¿no? Por tanto, es más bien pensar qué es lo biológico del género y qué es lo cultural del sexo, ¿no? Es como pensar cómo ambos elementos se imbrican, ¿no? Se conectan para podernos imaginar formas de relación que sean mucho más diversas y respetuosas y tolerantes. Hay dos ejemplos aquí que vamos a revisar, que son dos comerciales. ¿Por qué los comerciales? Porque de alguna forma, si bien es cierto, el comercial está pensado en el consumo, ¿no? Cómo favorecer y cómo incentivar el consumo de ciertos productos, también en el fondo son un buen indicador de qué es lo que está pasando en las sociedades, ¿no? Y vamos a ver dos ejemplos de comerciales que son bien interesantes, ¿no? Y que en el fondo nos ponen en esta conversación sobre sexo, género, y qué es lo posible, lo no posible, qué es lo adecuado, qué es lo que está favoreciendo, qué es lo que se está entendiendo en las diferentes relaciones sociales. Entonces vamos a ir al primer comercial. Pongo mucha atención. Mosquito Barbie. She's the most Mosquito Barbie ever. Totally hot, totally cool, totally Mosquito Barbie. So fierce. Look at those shoes that melt her hair. Covered in gold mosquito. I love you, Mosquito Barbie. She's the girl who has it. Nothing can stop her. So while she chases calm. It's for you, Mosquito Barbie. Mosquito Barbie doll. Fabulosity totally included. En este caso, vemos el comercial de Moschino Barbie, que es el primer comercial, desde como 2016, 2017, el primer comercial en el cual se incorpora, Barbie, ustedes ven, ¿no? Esa gran compañía que tiene ya 50, 60 años, no sé, que ha ido incorporando diferentes formas, ¿no? En sus producciones de muñecas, ¿no? De la más estereotipada Barbie, y ahora, bueno, tiene toda una variedad. Y este es del 2017, debe haber sido 2016, el primer comercial que incorpora a un niño, ¿no? En el comercial. Y vamos a ver este segundo comercial, que es más reciente, un par de años atrás. Con Elixir Armstrong tengo mucho en común. Es suave como yo. También es fuerte como yo. ¿Hoy qué tenemos? ¿Ballet o fútbol? Prueba Lead Soft and Strong con su tecnología de 3 hojas. La suavidad de siempre, aún más resistente. Bueno, la idea es que aquí en este momento siempre tenemos un momento de discusión y de conversación entre los estudiantes, las estudiantes, como para pensar, y bueno, la idea es que ustedes piensen, ¿qué les llama la atención de estos comerciales? ¿Qué es lo que les parece? ¿Qué cosas tienen interesantes? ¿Qué cosas tienen estereotipadas? O sea, como que ustedes vayan también al revisar esos, ahí están también los links, cuando vayan revisando esos comerciales, ustedes vayan imaginándose qué nos va diciendo, ¿no? A través de este instrumento que es el comercial, ¿no? Que es la publicidad, qué nos va diciendo sobre la sociedad, ¿no? ¿Qué elementos en el fondo favorece? ¿Qué cosas reconoce? ¿Qué cosas invisibiliza? ¿Qué cosas perpetúa? Recuerden siempre este doble movimiento de contradicción al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué cuestiones invisibiliza y qué cuestiones muestra? ¿Qué intereses son los que favorece? Cómo el consumo, ¿no? De alguna manera, y el mercado a veces se adelanta a las sociedades, ¿no? O a las formas tradicionales de las sociedades, o a veces las perpetúa, para que ustedes vayan como también comentando y pensando en estos dos ejemplos, qué es lo que ahí acontece. Pero sin duda, en el fondo, ¿no? La idea es que, la idea por ejemplo, el comercial de Barbie, ¿no? De esta Moschino, por primera vez que incorpora un niño, ¿qué nos dice sobre los roles? ¿Qué nos dice sobre las acciones posibles de hacer
por niños y niñas, ¿no? Siempre los juegos son muy interesantes porque los juegos en el fondo sin quererlo se socializa y también se va de alguna forma reproduciendo un cierto orden social, ¿no? Los colores, los juegos, las cosas que hacer, ¿no? Todo, imaginen todo ese conjunto de prácticas de crianza, ¿no? Que nos indican qué cosas uno puede o no puede hacer a propósito del género. Entonces, si ustedes vieron el video, y los invito a que lo revisen, ¿no? Está con traducción, la profesora Butler nos invita en este texto, que Cuerpos que Importan, ¿no? Nos hace la pregunta sobre, de alguna forma, del cuerpo, que sería esta presentación de sí mismo, ¿no? En relación a nuestra identidad. ¿Qué es lo material, biológico, genético? ¿Qué es lo construido? ¿No? Esas son las grandes preguntas que ella se está haciendo y que es la invitación a incorporar la perspectiva de género, ¿no? ¿Qué es lo natural y qué es lo social? Lo socialmente construido, ¿no? ¿Cuánto es dado y cuánto es construido? ¿Y qué es lo que hacemos con nuestros cuerpos, ¿no? En términos de acción y agencia, nuestra capacidad de utilizar los recursos sociales para poder hacer cosas con nosotros mismos, ¿no? Es toda la pregunta de alguna manera, cuáles son los condicionantes, ¿no? Y cuáles son las libertades que tenemos nosotros para expresarnos a partir de nuestra sexualidad, a partir de nuestra corporalidad, a partir de nuestra eh, posicionamiento en relación con otros. Y de alguna manera, ¿no? Lo que queremos establecer que justamente el género, ¿no? Son aquellas construcciones sociohistóricas que se han hecho a partir no solo sobre los roles definidos, sino sobre las construcciones más tradicionales de ser hombre y ser mujer. Por tanto, lo que hace, ¿no? La perspectiva de género, básicamente, es ponernos a conversar y a discutir sobre, y desmantelar, sobre todo, desconstruir, desarmar, todas aquellas asociaciones de las posibilidades de estar en la sociedad y las posibilidades de hacer que estén asociados directamente a la dimensión biológica del sexo, ¿no? Es decir, la definición física, natural, sexual, ¿no? Básica que nosotros conocemos hasta ahora. Por eso ahí está la imagen también de todo lo que viene a propósito de los cyborg o de otras expresiones, ¿no? Cómo esa asociación, ¿no? De sexo, ¿no? A algunas tareas, posiciones, posibilidades, son construidas socialmente y no naturales, ¿no? Lo que pretende desmantelar algunas cuestiones que nosotros a veces escuchamos, como por ejemplo los instintos, el instinto maternal o la debilidad, todas aquellas asociaciones que uno hace a los hombres, a las mujeres, en esas categorías binarias, y ya veremos que hay más que categorías binarias, ¿no? Pero todas aquellas asociaciones de posibilidad y de práctica, ¿no? Y todos los límites que aparecen a las posibilidades, ¿no? Son más bien construcciones sociohistóricas y no tienen un correlato directo con la dimensión biológica natural. Por tanto, el enfoque y la perspectiva de género lo que nos incorpora es la pregunta sobre cuáles han sido los procesos sociohistóricos y culturales, ¿no? Que asignan ciertas posibilidades y limitaciones a hombres y mujeres en esta primera bajada, digamos, binaria de entender la manera de estar en el mundo, ¿sí? A propósito de nuestro cuerpo. Esa es como la primera discusión que nos pone la profesora Butler. Y ahí en el fondo hay una pequeña distinción básica, ¿no? Que es un proyecto de la persona de jengibre, ¿no? Como la galleta de jengibre y de género, ¿no? A propósito de ir distinguiendo diferentes categorías, ¿no? La primera categoría es el sexo, asignado al nacer, ¿no? Que justamente se refiere a determinaría la expresión de los órganos, hormonas y cromosomas. Es la dimensión biológica, ¿no? Nosotros tenemos un sexo, que puede ser femenino, masculino o intersexual, que puede ser una suerte de combinación de ambas a propósito de las cargas hormonales genéticas, ¿no? Entonces, esa es una primera distinción que existe, es como la dimensión material, ¿sí? Entonces eso es un primer elemento, que efectivamente los seres humanos hasta ahora lo tenemos, ¿no? Digo hasta ahora porque sabemos que las posibilidades sobre las posibilidades de cambio del cuerpo, ¿no? Cada vez son mayores, ¿no? Y bueno, no sabemos qué va a pasar en los próximos años. A propósito, por ejemplo, qué va a pasar cuando el embarazo no esté asociado a la mujer, ¿no? Y pueda lograrse una tecnología donde los embarazos pueden ser desarrollados fuera de los cuerpos, ¿no? O cuál va a ser los alcances, que son las discusiones más bioéticas, de la modificación genética.
Pero bueno, hay una primera dimensión que es el sexo asignado al nacer. Otro elemento distinto es la identidad de género. Y como dice ahí, la identidad de género es como tú piensas de ti en tu cabeza. Cuando dicen tu cabeza es como las construcciones subjetivas que uno se hace de sí mismo. Cómo interpretas lo que te rodea y cómo sientes con lo que te sucede. Y ahí hay muchas posibilidades en la identidad de género, ¿no? Hombre, mujer, queer, eh, no binario, no definido, ¿no? Entonces esa es como también la construcción más cultural de que uno se hace a sí mismo. Y lo interesante es que, para poner esta distinción, es que no necesariamente tienen que ser perfectamente alineados, ¿no? Si yo tengo un sexo asignado al nacer, estoy obligado a tener esa identidad, ¿no? Justamente la idea de poner estas distinciones es poder ver todas las posibles combinaciones, ¿no? Entonces yo puedo tener un sexo asignado al nacer, ¿no? Que es mi carga genética, biológica, pero yo puedo tener una suerte de identidad de género, ¿no? Toda la idea de las trans, ¿no? Las transiciones, o los no identificación con un género, por ejemplo, ¿no? Son construcciones más bien sociales y culturales que se van produciendo. Eh, por lo tanto, puede haber un sexo, puede haber una identidad que hay o no correspondencia. Luego hay una cuestión distinta que es la expresión de género, ¿no? Que es la expresión de género es cómo te demuestras en base a los roles tradicionales de género, básicamente los modos de vestir y los comportamientos. Entonces yo puedo tener un sexo asignado a nacer, una identidad de género, y puedo expresarme, es decir, vestirme, lucir, ¿no? Con una expresión femenina, masculina, andrógina o distinta, ¿sí? Entonces, la idea de cada uno de estos niveles es poder ir entendiendo que el sexo asignado al nacer es una cosa, pero eso no determina, lo ha determinado más bien culturalmente y por las limitaciones sociales de alguna forma, o por alguna forma unas ciertas reglas, ¿no? Que nos hemos construyendo socialmente, pero no necesariamente determina ni la identidad, como yo me siento o como yo me identifico, y con la forma en que yo me presento frente al resto, ¿no? Y una cuestión distinta es la orientación sexual, ¿no? La orientación sexual es el quién te atrae física, espiritual, emocionalmente, ¿no? En relación a tu sexo, género, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo tradicional, los cis, ¿no? Lo heterosexual, bisexual, homosexual, o hay gente que en el fondo no manifiesta orientación sexual o no manifiesta un amor erótico y romántico hacia otras personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que queremos decir es que el género es un espacio abierto, ¿no? O que se ha ido abriendo para justamente entender que estas distinciones, ¿no? Son posibles, y en el fondo cualquier limitación que nosotros pongamos puede ser discriminatoria o intolerante, ¿no? Si yo limito, por ejemplo, un derecho establecido por alguna de estas razones, eso es discriminatorio. Si yo limito alguna libertad individual por alguna razón, ¿no? En relación a estas características, es una intolerancia, ¿no? Y lo que justamente nosotros queremos construir como sociedad, sociedades más justas, ¿no? O sea, que todos accedan a los derechos, y más tolerantes, ¿no? Donde todas las posibilidades de expresión tengan cabida. Entonces, esta primera distinción básica lo que nos permite es distinguir diferentes niveles, como estamos diciendo: el sexo, ¿no? La identidad, la expresión y la orientación sexual. Y lo que queremos decir es que hay múltiples combinaciones entre cada una de esas. ¿Qué es lo que eso nos permite? Nos permite justamente distinguir, ¿no? Y de alguna forma valorar las expresiones que cada individuo, hombres, mujeres y cualquiera de estas posibilidades, ¿no? Que aquí aparecen, puedan en el fondo expresarlas sin ninguna limitación. Eso es lo que aspirarían sociedades democráticas y tolerantes. Y en el fondo incorporar estas distinciones, ¿no? Estas distinciones, que lo que hacen es desarmar, ¿no? Desmantelar una asociación directa entre sexo y posibilidad de expresión, posibilidad de identidad, posibilidad de orientación, y roles y posibilidades de tareas, acciones, cosas que uno puede hacer, ¿no? Impactan en términos de la familia, impactan claramente esta idea de algunas cuestiones que están muy asentadas en nuestra sociedad, ¿no? Para eso nos sirve recordar de nuevo el texto de Sonia Montesino, ¿no? Quien nos va haciendo entender cómo histórica, culturalmente se van instalando ciertas construcciones, ¿no? Nos hacen desmantelar de alguna manera algunas cuestiones que son como atávicas y que son como algunos mandatos socioculturales que nos aparecen con mucha fuerza, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la maternidad, por ejemplo, ¿no? De alguna forma la maternidad, si bien es cierto es un hecho biológico, se pone en cuestión su obligatoriedad. Entonces, mujeres no están obligadas
a la maternidad, ni se completan en tanto mujer con la maternidad. Es una posibilidad. Y ahí toda una discusión que hace la profesora Butler, ¿no?, en el video, a propósito de que si uno revisa el tiempo de maternidad, los 20, 30 años de maternidad, es un periodo, y durante más tiempo también las mujeres pueden estar en periodos de no posibilidad de maternidad, lo que no las hace menos mujeres, ¿no? Se fijan ustedes cómo ahí hay una reflexión, ¿no?, que a veces en el sentido común, ¿no? No, ahora yo me completé como mujer cuando tuve hijos. Por tanto, la soltería, la decisión de no tener hijos, aparece cada vez más como una posibilidad de igual valor que la maternidad. Aparece en su contraposición toda esta idea de, si ustedes piensan, ¿no?, las posibilidades también, todas las discusiones que hay sobre las nuevas masculinidades, que a veces no son tan nuevas, ¿no?, son formas tradicionales que se esconden, pero en estas posiciones como binarias, ¿no?, el macho dominante o el macabeo, ¿no?, todas esas posiciones que en el fondo, que justamente permean y permiten y mantienen ciertas formas tradicionales de estar en el mundo de hombres y mujeres, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ciertas cuestiones que están como asociadas, que no tienen que ver con la naturaleza ni la condición de lo femenino o lo masculino, ¿no?, la culpa o la indiferencia, ¿no?, o estos roles más tradicionales, ¿no?, la crianza y quién es el proveedor o proveedora, ¿no? Estamos hablando en todo caso en esta unidad de los roles de género, que son roles asignados, ¿no?, eh, a propósito del sexo. Y eso es lo que estamos invitados a revisar, eh, analizar, descubrir y desmantelar también, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo hago una incorporación de la perspectiva de género, lo que hago es poder, de alguna forma, distinguir las posibilidades que cada individuo tiene de estar en el mundo. Segundo, desmantelar asignaciones deterministas de esto lo que le toca a uno u otro por su sexo, sino que entenderlo en una dimensión mucho más histórica. Tercero, abrir posibilidades de estar en el mundo y de hacer cosas en el mundo que sean más democráticas, más tolerantes y más justas, dado que en el fondo no limito las posibilidades dado un cierto sexo, sino que las amplío, ¿no? Y de alguna forma se construye, ¿no?, una sociedad mucho más democrática, abierta a los diferentes proyectos y biografías. Esos son elementos centrales que podríamos considerar para el trabajo social. En la medida que el trabajo social, que pretende intervenir en familias, ¿no?, lo que tiene que hacer, o lo que pretende hacer, son actos de alguna forma libertarios, de liberación, de abrir oportunidades, de abrir condiciones para que cada uno vaya decidiendo junto a sus colectivos y junto a su familia y junto a sus barrios las mejores posibilidades, ¿no?, nos ponen un ojo atento a distinguir todas aquellas formas de discriminación intolerantes, por un lado, y por otro lado diseñar intervenciones que favorezcan justamente la expresión de sí. Entonces, al incorporar la perspectiva de género, lo que nos permite justamente es el desafío, ¿no?, a revisarnos y a revisar las prácticas que tenemos con otros, ¿no? Revisarnos significa mirar nuestra vida cotidiana, los comentarios que hacemos, los chistes que hacemos, de qué cosas nos reímos, qué cosas en el fondo nosotros consideramos como dados, ¿no? Todas aquellas afirmaciones que las cosas son así, son las que nos invitan a poner en cuestión cuando incorporamos una perspectiva de género que no es sino la lectura sociocultural de la asignación de posibilidades, del reparto de las posibilidades y acceso a bienes y servicios o acceso a libertades individuales que hacemos por distinciones de género o por distinciones de sexo, ¿no? Esa es como una gran invitación que nos invita, una gran invitación que en el fondo nos propone incorporar esta perspectiva de género. Entonces, de alguna manera, ¿no?, vamos a estas ideas iniciales, ¿no?, este es como el gran marco que estamos poniendo, se complementa con la lectura que ustedes están haciendo del texto que dejamos de Judith Butler, se complementa con la entrevista que vamos a subir el jueves a una profesional que trabaja en un cierto ámbito, ¿no?, de trabajo, y que vamos a conversar sobre cómo en su trabajo incorpora la perspectiva de género y qué cosas le permite y cuáles son los desafíos, y se complementa con este ejercicio que está basado en la sesión de hoy día, en la entrevista y el texto, que es realizar el ejercicio de observación, ¿no?
Si ustedes recuerdan, en la semana anterior dejamos ya como un esquema de lo que era la observación a propósito de todo eso que nos quedó como una herramienta que es muy importante para la intervención y para la investigación en trabajo social y que no pudimos desarrollar con la profundidad que queríamos durante el año pasado. Entonces la idea es que usted identifique una interacción, una conversación, una actividad en su hogar, puede ser también la televisión, la radio, internet, que pueda vincular con un concepto relacionado con la perspectiva de género, ¿no? La idea es que del texto usted tome algún concepto que le llame la atención, que le parece potente, del texto que dimos o de otros textos que usted ha leído, y pueda como hacer ese link, ese vínculo entre esas dos cosas. Que esa categoría le permita interpretar esa conversación o esa interacción o ese elemento, ¿no? Y luego usted realiza el registro según el esquema que he presentado. Y usted lo trae para el 1 de junio porque así podemos trabajar con él y podemos ir aprendiendo, haciendo una síntesis, ¿no? Con esa observación, ¿no? De alguna forma de poder anclar de mejor manera estas categorías conceptuales a ciertos hechos de la vida cotidiana. Esa es la idea un poco del ejercicio también para que usted lo pueda realizar. Entonces, usted tiene el día jueves, ¿no? Vamos a subir la entrevista, no va a ser en línea, sino que la vamos a hacer antes, la vamos a grabar y la vamos a dejar ahí. Y usted tiene el día jueves, no sé si usted quiere, puede ser durante la semana, pero el día jueves usted tiene para poder sentarse en este horario de la clase y poder hacer el registro, ¿no? De todas maneras, cualquier duda o consulta lo vamos a ver en la ayudantía y también ese mismo día jueves voy a estar disponible yo para sus consultas y comentarios durante la sesión. Pero la idea es que de aquí al jueves usted pueda realizar la observación y ese día jueves en la mañana usted tenga esa hora para poder hacer el registro y escribirlo, ¿no? Y ese como este trabajo, y vamos así incorporando los elementos centrales de cada perspectiva que vamos revisando. Entonces, ese es el trabajo que lo estamos invitando y que tengan una muy buena semana. Entonces, ahora paramos la grabación y que tengan entonces una buena